Quiero decir, con toda esta gente alrededor, la risa de Alinina fue franca e ingenua. «Qué gracia tienes», dijo, y verdaderamente le hacía gracia. «Me avisarás una semana antes, por lo menos, ¿no es verdad?», repitió cambiando de voz. «Supongo que tomaremos el cohete azul al Pacífico. Es el que sale de la torre de Charing-T o de Hampstead». Antes de que Bernard pudiese contestar, llegó al ascensor. «Azotea», gritó una voz estridente. El encargado del ascensor era un hombrecito simiesco, vestido de negro como los enanos Epsilon menos. «Azotea». Abrió de par en par las puertas. El calor triunfal del sol del mediodía lo hizo estremecerse y parpadear. «Ah, azotea», repitió arrobado. Si hubiera dicho que súbita y alegremente acababa de despertarse de un sombrío y anonadante estupor. «Azotea». Alzó los ojos, sonriendo con una especie de perruna admiración a los rostros de los pasajeros, hablando y riendo saliendo hacia la luz. El encargado del ascensor los siguió con los ojos. Se oyó después un timbre y del techo del ascensor comenzó un altavoz a dar órdenes muy suave y sin embargo impresionante. «Abajo», decía. «Abajo, piso 18. Ascensor al piso 18. Abajo al piso». Cerró las puertas y apretó un botón y cayó instantáneamente a la penumbra rumorosa del hueco del ascensor. En la penumbra de su propio estupor habitual, el calor y la luz inundaba la azotea. La tarde veraniega vibraba con el zumbido de los helicópteros que pasaban y el ronroneo más profundo de los cohetes que pasaban raudos e invisibles por el cielo luminoso. Parecía una caricia en el aire tibio. Bernard Mars respiró a sus anchas, levantó los ojos en el cielo, recorrió el azul horizonte y por último posó sus ojos en el rostro de Lenina. «Qué hermoso». Su voz temblaba un poco. Completamente perfecto para el golf de obstáculos», respondió arrobada. «Y ahora tengo que marcharme, Bernard. Henry se enfada si lo hago esperar. Avisa con tiempo la fecha». Y agitando las manos cruzó sonriendo la ancha azotea hacia los hangares. Bernard siguió inmóvil, mirando el centelleo cada vez más lejano de sus medias blancas, de sus tostadas rodillas plegándose y desplegándose ágiles, y el suave vaivén de los pantalones cortos de pana, ceñidos bajo la chaqueta verde botella. El semblante de Bernard tenía una expresión dolorosa. «Estupenda muchacha», dijo una voz fuerte y alegre detrás de él. Bernard se volvió sobresaltado. La cara gordiflona y sonrojada de Benito Hoover, que inclinaba hacia él sonriéndole, llena de franca cordialidad. Benito era notoriamente de buen carácter. Se decía de él que podría haber pasado la vida sin siquiera un gramo de soma. Las ruindades y los malos humores que los obligaban a tomarse a los otros, aquellos artificiales asuentos, no le afectaban nunca. Todo lo veía color de rosa y neumática por añadidura. Vaya si lo es». Luego, cambiando de tono, dijo: «Pero parece que estás triste, necesitas un gramo de soma». Y hundiendo su mano en el bolsillo derecho de su pantalón, sacó un tubo de pastillas. «Un centímetro cúbico cura 10 melancolías. Pero oye». Bernard repentinamente se había vuelto y se había marchado corriendo. Benito lo siguió con la mirada atónito. «¿Pero qué le pasa a ese?». Y moviendo la cabeza pensó que era cierto el chiste del alcohol vertido en el sucedáneo de sangre de aquel pobre chico. Debió de afectar el cerebro, seguramente. Guardó su tubo de soma y sacando de su bolsillo un paquete de goma para mascar a base de hormona sexual, se introdujo un trozo en la boca y masticando se dirigió hacia los cobertizos. Cuando llegó Lenina, Henry Foster había ya sacado del hangar su aparato y la esperaba sentado en la cabina del piloto. «4 minutos de retraso», le dijo, y nada más. Puso los motores en marcha y embragó el helicóptero. El aparato subió verticalmente. Henry aceleró. El ruido de la hélice se hizo más agudo, pasando del zumbido de un abejorro al de una avispa y del zumbido de una avispa al de un mosquito. El velocímetro acusaba una velocidad ascensional de unos 2 kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía bajo ellos. Los enormes edificios de tres planos fueron más, al cabo de unos pocos segundos, que un semillero de hongos geométricos que surgía entre el verdor del parque y jardines, y en medio de ellos, sobre un delgado tallo, un hongo más alto, más esbelto, la torre de Charing-T alzaba hacia el cielo un disco de brillante cemento.
Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes cornosas flotaban perezosamente en el aire azul sobre sus cabezas. De una de esas nubes se despidió súbitamente un diminuto insecto escarlata, zumbando durante su caída. El cohete rojo, dijo Henry, que llega de Nueva York, lleva 7 minutos de retraso, agregó moviendo la cabeza. Este servicio del Atlántico es de una falta de puntualidad escandalosa. Quitó el pie del acelerador. El ruido de las hélices sobre su cabeza bajó un octavo y medio, pasando del zumbido de las avispas y del abejorro al del moscardón y al del escarabajo. La velocidad ascensional del aparato disminuyó. Un momento después estaban inmóviles en el aire. Henry movió una palanca. Se escuchó un ligero choque, lentamente primero, cada vez más aprisa después, hasta no ser más que una bruma circular entre sus ojos. La hélice de propulsión comenzó a girar. El viento, producido por la velocidad horizontal, subió cada vez más en los estalles. Henry tenía fijos los ojos en el cuenta revoluciones. Cuando la aguja marcó 1200, desconectó las hélices verticales. El aparato podía ya volar solo con sus alas. Lenina miró hacia abajo a través de la ventanilla, ubicando en el piso. Entre sus pies volaban sobre los 6 kilómetros del parque que separaba del centro de Londres de su primer cinturón de suburbios. El verdor hormigueaba de vida, bosques de torres de pelotas trífuga brillaban entre los árboles. Cerca de Shepherd's Bush, 2000 vetas menos, en dobles parejas, jugando al tenis con los campos de Riemann. Una doble fila de canchas de pelota en plataforma móvil bordeaba la carretera desde Notting Hill a Wilsdale. En el estado de Ealing se celebraba un festival gimnástico y coral de deltas. Qué feo es el color aquí, observó Lenina, recordando los prejuicios hipnopédicos de su casta. Los edificios del estudio de Sensorama de Hulslow acababan 7 hectáreas y media en sus inmediaciones, un verdadero ejército de trabajadores vestidos de negro, y aquí estaba ocupado un revitrificar la gran carretera occidental. Abrían uno de los grandes crisoles portátiles. Cuando ellos pasaron, un chorro de piedra fundido caía vertido sobre el camino con incandescencia cegadora. Los rodillos compresores del alimento iban y venían. Tras un carro de riego térmicamente aislados, se alzaban el vapor en nubecillas blancas. En Bedford, la fábrica de la corporación de televisión parecía una pequeña ciudad. Debe de ser la hora del relevo, dijo Lenina. ¿Cuál áfidos y hormigas? Las muchachas gama de verde claro y los negros semienanos de negro se piñaban junto a las puertas o hacían cola para tomar los tranvías monorrieles. Los beta menos de color mora iban y venían entre la multitud. 10 minutos después estaban en Stroke Box y habían comenzado su primera partida de golf de obstáculos. Con los ojos casi siempre bajos y apartándolos inmediata y furtivamente sin por azar, tropezaban con uno de sus compañeros. Bernard se apresuró a atravesar la azotea. Parecía un hombre perseguido, pero perseguido por enemigos a quienes no deseaba ver, porque sabía que los veía todavía más hostiles de los que había supuesto, lo que le haría sentirse a sí mismo más culpable y más desamparado. Ese estúpido de Benito Hoover, y sin embargo, al fin de cuentas, el hombre lo había hecho con buena intención, y ello aún ponía peor la cosa. Los que tenían buenas intenciones hacia él se comportaban de la misma manera que los que tenían malas intenciones. Hasta Lenina lo hacía sufrir. Recordaba las semanas de tímida indecisión durante las cuales le había contemplado y deseado desesperado por no tener jamás suficiente valor para decírselo. Se atrevería a afrontar el riesgo de ser humillado por una negativa desdeñosa. Pero si ella hubiese dicho que sí, qué inmensa alegría, y sin embargo ella lo había dicho ya y seguía siendo desgraciado porque a ella le había parecido que era una hermosa tarde para el golf de obstáculos, porque se había ido a encontrar con Henry Foster, porque le había hecho tanta gracia que no quisiese hablar en público de sus asuntos íntimos. Desgraciado era una palabra, porque ella había procedido como debe hacerlo cualquier muchacha inglesa sana y decente, y no de un modo anormal. Abrió la puerta del hangar y mandó a una pareja delta
menos que ganeaban por allí para que sacasen su aparato a la azotea. Los cobertizos estaban atendidos por un solo grupo de Bokonovsky y los hombres eran gemelos, idénticamente pequeños, negros y feos. Bernard dio órdenes secamente en tono arrogante, casi ofensivo, como aquel que no está muy seguro de su superioridad. Tenérselas que entender con gente de casta inferior le producía siempre a Bernard una impresión muy desagradable. Sea cual fuera la causa, podría ser que fuese cierto los chismes que corrían acerca del alcohol en su sudadera, en su sucedánea de sangre, pues siempre puede ocurrir un accidente. La figura de Bernard no era mucho mejor que la de un Gamma, tenía 8 centímetros menos que la talla oficial de los Alfa y era menos corpulento que la mayoría de ellos. El roce con los de casta inferior le recordaba siempre dolorosamente esa insuficiencia física. Yo soy yo y quería no serlo. Su propia persona le ocasionaba dolor cada vez que miraba un delta directamente a la cara en vez de arriba abajo. Se sentía humillado. Le trataría a aquel ser con el respeto debido a su casta. Esa pregunta le obsesionaba, y no sin razón, pues los gamas, deltas y epsilon habían sido condicionados para asociar la corpulencia con la superioridad social. Había un prejuicio hipnopédico universal a favor de las personas voluminosas, de ahí las risas de las muchachas a las que había proposiciones y las bromas que le gastaban los hombres. Estas bromas le hacían considerarse un intruso, y ya actuaba como tal, lo que robustecía el prejuicio contra él e intensificaba el desdén y la hostilidad producidos por sus defectos físicos, y a su vez aumentaba su sentimiento de soledad y extrañeza. Un temor crónico a verse desdeñado le hacía rehuir a sus compañeros y adoptar entre los inferiores una actitud inquieta y celosa de su dignidad frente a ellos, cuando amargamente envidiaba a hombres como Henry Foster y Benito Hoover, hombres que nunca se veían obligados a llamar a gritos a un Epsilon para que se complaciesen sus órdenes, hombres para quienes su posición era la cosa más natural del mundo, hombres que se hallaban en el sistema de castas como el pez en el agua, tan plenamente en su casa que ni de sí mismos se daban cuenta, ni de beneficio y confort elemento en el que vivían. Con flojedad le parecía y de mala gana rodaban los hombrecillos su avión desde el hangar a la azotea. Deprisa, gritó Bernard irritado. Uno de ellos le lanzó una mirada. No era una especie de bestial burla a la mirada que se describía en sus ojos y grises y muertos. Deprisa, gritó más recio, y su voz tenía un timbre desagradable y ronco. Trepó a su avión y un minuto después volaba rumbo al sur, hacia el río. Las diversas oficinas de propaganda y la escuela de ingeniería emocional estaban instaladas en un edificio de 60 pisos en Fleet Street. En el sótano y los pisos bajos se hallaban los talleres y oficios de los tres principales diarios londinenses: el Radio Horario, periódico para las castas superiores, la Gaceta Gama verde claro y el papel caqui exclusivamente con palabras monosilábicas, el espejo delta. A continuación estaban las oficinas de propaganda por televisión. Por por Sensorama y por voz y músicas sintéticas respectivamente, que ocupaban 22 pisos. Encima de ellos estaban los laboratorios de investigación y las habitaciones acolchonadas donde los compositores sintéticos y los escritores de pistas sonoras realizaban sus delicados trabajos. Los últimos 18 pisos los ocupaba la escuela de ingeniería emocional. Aterrizó Bernard en la azotea de la casa de la propaganda y saltó fuera. Llame a Mr. Helmont Watson, ordenó al portero Gamma menos, y dígale que Bernard Mars lo espera en la azotea. Se sentó y encendió un cigarrillo. Helmont Watson estaba escribiendo cuando le llegó el mensaje. Dígale que voy enseguida, dijo, y colgó el auricular volviéndose hacia su secretaria. Retire usted mis cosas. Fingiendo no advertir la clara sonrisa de la muchacha, se levantó y dirigió hacia la puerta. Era un hombre corpulento de fuerte tórax y espaldas anchas, aunque rápido en sus movimientos, elástico y ágil. La rotunda y sólida columna de su cuello sostenía una cabeza de perfecta forma. Su pelo era oscuro y ondulado y los rasgos faciales muy marcados. Su aspecto era importante y, como su secretaria no se cansaba jamás de repetir, podría pasar por un alfa más. Era profesor en la escuela de ingeniería emocional, departamento de escritura, y en los intervalos de sus actividades educativas ejercía como ingeniero de emociones. Colaboraba periódicamente para el Radio Horario, escribía guiones para el Sensorama y tenía una gran habilidad para componer consignas y aleluyas hipnopédicas
eficaz, competente. Tal era el juicio de sus superiores, quizás, y movía la cabeza bajando significativamente la voz, demasiado inteligente, si quizás demasiado. Un exceso de capacidad mental habría producido en Belmont Watson efectos muy parecidos a los que en Bernard Mars eran resultado de un defecto físico. Su inferioridad ósea muscular había aislado a Bernard de sus semejantes, y aquel sentimiento de aislamiento que era en relación con la mayoría en la mayoría un exceso mental se convirtió a su vez en la causa de mayor separación, lo que había dado a Helmont la desagradable conciencia de sí mismo, y estar totalmente solo era un exceso de inteligencia. Lo que aquellos hombres tenían en común era el reconocimiento de que eran individuos, pero mientras que Bernard, físicamente defectuoso, había sufrido durante toda su vida por este convencimiento de sentirse aparte, hace muy poco que, al darse cuenta de su exceso mental, Helmont Watson había comprendido cuánto lo separaba de la gente que lo rodeaba. Aquel campeón de pelota sobre pista móvil infatigable amante se decía que había tenido 640 amantes en menos de 4 años. Admirable miembro de comités que se lleva bien con todo el mundo, se había convencido de repente de que deportes, mujeres, actividades comunes no eran para él sino cosas secundarias. En realidad le preocupaba la interés, la interesa, le preocupaba, le interesaba otra cosa, pero tal era el problema que Bernard venía a discutir con él, o mejor dicho, pues era Helmut el que llevaba siempre el peso de la conversación, a escuchar razonar a su amigo una vez más. Tres chicas preciosas de la oficina de propaganda, mediante voz sintética, le cortaban el paso cuando salía del ascensor. Anda Helmut, ven a cenar con nosotras a la zona campestre de Exmoor. No puede ser, no invitaremos a ningún hombre, pero Helmut no se dejó conmover por tal deliciosa promesa. No, repitió, tengo cosas que hacer, y siguió decidido su camino. Las muchachas lo siguieron, y hasta que no lo vieron subir al avión de Bernard, que cerraba la portezuela, no cejaron. Esas mujeres, exclamó mientras se levantaba el aparato, esas mujeres, meneó la cabeza, frunció el ceño, son terribles. Bernard expresó hipócritamente su asentimiento, pero hubiese deseado, mientras decía estas palabras, tener tantas chicas como Helmont, y con tan poco esfuerzo sintió un apremiamiento deseo de jactarse. Miré a Nuevo México con Lenina Crown, dijo con el tono más indiferente que pudo. De veras, dijo Helmont, si el menor interés, dijo Helmont sin el menor interés, hace una semana o dos que he dejado los comités y las chicas. No te puedes imaginar el alboroto que se ha armado en la escuela. A pesar de ello, creo que ha valido la pena. Los efectos, vaciló, son curiosos, muy curiosos. Una influencia física puede causar una especie de exceso mental. El proceso parece ser reversible. El exceso mental puede producir para sus fines la ceguera y sordera voluntarias de una deliberada soledad, la importancia artificial del ascetismo. El resto del corto vuelo transcurrido en silencio. Cuando llegaron y se acomodaron en los divanes neumáticos de la habitación de Bernard, Helmont reanudó su disquisición. Hablando muy lentamente preguntó, ¿no has tenido nunca la sensación de que dentro de ti hay algo que solo espera que le des una oportunidad para salir al exterior? Una especie de energía adicional que no usas, como el agua que se precipita para acá, precipita en cascadas en vez de pasar por las turbinas. Y miró a Bernard interrogativamente. ¿Te refieres a todas las emociones que se podrían sentir si las cosas fuesen de otro modo? Helmont hizo un gesto de negación. No del todo. Me refiero a esa extraña sensación de que experimento algunas veces, como si hubiese algo importante que decir y tener las capacidades para expresarlo, pero sin saber lo que es ni poder hacer uso de esas fuerzas. Si hubiese algún otro modo de escribir u otros temas que tratar, cayó y añadió, tengo bastante facilidad para la invención de frases, sé encontrar esas palabras que hacen dar un respingo como si uno se hubiese sentado sobre el alfiler
tanto que hasta tanto que hasta aparecen nuevas incitantes, aun cuando se refiere a cosas hipnopédicamente evidentes, pero eso no basta, no basta que sean buenas, la frase lo que hace con ellas también debería hacerlo. Pero lo que tú haces es útil, Helmons. Ah, para lo que están destinados, sí. Helmons se encogió de hombros, pero su destino es tan poco trascendente. Tengo el presentimiento de que podría hacer algo mucho más importante, sí, más intenso, más violento. Pero ¿qué? Es que hay algo más importante que decir. Cómo puede uno ser violento con temas? Las palabras pueden llegar a ser como los rayos X que atraviesan cualquier cosa. Si uno las emplea adecuadamente, las lee y te sientes traspasado. Esa es una de las cosas que intento enseñar a mis estudiantes. Escribir de forma penetrante, pero ¿qué importancia tiene el ser traspasado por un artículo cerca de los cantos de comunidad o del último adelanto en los órganos de perfumes? Pero además es posible hacer que las personas sean. Puede decirse algo sobre la nada, al fin de cuentas todo viene a parar a esto. Prueba una y otra vez. Silencio, dijo de repente Vernon. Creo que hay alguien detrás de la puerta, murmuró. Helmond se levantó, atravesó el cuarto de puntillas y rápidamente abrió la puerta en par. La puerta, naturalmente no había nadie. Vaya, dijo Vernon, consciente del ridículo. Estoy nervioso cuando la gente empieza a sospechar de uno. Entonces empiezas a sospechar también de ellos. Se restregó los ojos, suspiró, su voz sonaba quejumbrosa. Se sinceraba. Si supieses cuánto he tenido que aguantar últimamente, dijo al borde del llanto y al raudal de la autocompasión parecía río que hubiese roto la presa. Si supieras. Helmont lo escuchaba con cierta sensación de molestia. Pobre Bernard, dijo para sí, pero se sentía a la vez algo avergonzado por la conducta de su amigo. Hubiese querido que tuviera algo más de amor propio, de orgullo. Capítulo 5. A las 8 de la noche, a las 8 de la noche la luz era ya escasa. Los altavoces de la torre del club de Stoke Box comenzaron a anunciar con una voz atenorada que era la hora de cerrar. Los campos de golf, Lenina y Henry terminaron su partida y fueron al club de los campos del trust de secreciones internas y externas. Venían los mugidos de los millares de animales que suministraban con sus hormonas y su leche la materia prima necesaria para la gran fábrica de Farman Royal. Un insensate zumbido de helicópteros llenaba el crepúsculo cada 2 minutos. Cada 2 minutos y medio, una campana y estridentes silbidos anunciaban la salida de uno de los trenes monorrieles ligeros que volvían a la capital desde sus campos separados a los jugadores de golf de castas inferiores. Lenin y Henry subieron a su aparato y despegaron. A 250 metros disminuyó Henry la velocidad de las hélices del helicóptero y permanecieron suspendidos sobre el paisaje que iba disipándose por 1 o 2 minutos. El bosque de Burman Beaches se extendía como una vasta laguna de oscuridad hacia la brillante orilla del cielo occidental, rojos en el horizonte. Los restos del crepúsculo palidecieron hacia lo alto, pasando del anaranjado al amarillo y su anillo amarillo y a un pálido verde oscuro al norte. Más allá, por encima de los árboles, la fábrica de secreciones internas y externas lanzaba destellos de cruda luz eléctrica por cada una de las ventanas de sus 20 pisos. Bajo sus ojos se extendían los edificios del club de golf, los enormes cuarteles de las castas inferiores.
inferiores, y al otro lado del muro divisorio las casitas reservadas a los socios alfas y betas. Los accesos a la estación del monorriel negreaban por el hormigueo de la casta inferior. Saliendo de la bóveda de vidrio, un tren iluminado partió hacia un campo abierto, siguiendo su ruta hacia el sureste a través de la sureste a través de la oscura llanura. Sus ojos toparon con con los majestuosos edificios del cementerio de Slough. Para su seguridad en los vuelos nocturnos, sus sus cuatro altas chimeneas estaban iluminadas por reflectores y coordinadas por rojas señales de peligro. Formaban un excelente punto de referencia. ¿Por qué las chimeneas tienen alrededor de esa especie de volcanes? Preguntó Lenin. Recuperación del fósforo, explicó Henry telegráficamente. Durante su recorrido por la chimenea, los gases sufren cuatro tratamientos. Antiguamente, el P205 marcaba. Los gases sufren cuatro tratamientos. Antiguamente, el P205 escapaba por completo cada vez que una cremación se efectuaba. Hoy en día se le recupera en más de una 90 y 80%, más de y medio por cuerpo de adulto, lo que representa unas 400 toneladas de fósforo anuales solo en Inglaterra. Henry hablaba con orgullo, gozando de tal triunfo como se le debiese a él. Es estupendo pensar que podemos ser útiles socialmente, aun después de muertos, haciendo creer a las plantas. Lenina, sin embargo, había aportado la mirada verticalmente hacia la estación monorriel. Vaya si lo es, asintió, pero es raro que los alfas y los betas no hagan crecer más plantas que esos asquerosos enanillos, gamas, deltas y epsilon que están ahí. Todos los hombres tienen la misma composición fisioquímica, dijo Henry sentenciosamente. Por otra parte, hasta los epsilon realizan labores indispensables, hasta los epsilones. Lenina se acordó de pronto de que en cierta ocasión durante su infancia se despertó por la noche y se dio cuenta de por primera vez de lo que significaba el cuchicheo que acosaba su sueño. Volvió a ver el rayo de luna, la fija de camitas blancas. Oyó de nuevo la luz suave voz que decía: las palabras permanecerán en ella inolvidablemente al cabo de tantas repeticiones durante la noche entera. Todo el Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Hasta los epsilon son útiles. No podemos prescindir de los epsilones. Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Trabajar para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Lenina recordó su primer sobresalto de temor y de sorpresa, sus pensamientos durante una media hora de vela, y luego bajó el influjo de aquellas interminables repeticiones, la gradual sedación de su muerte, el sueño aproximándose suavemente. Imagino que a los Epsilon no les importa nada ser así, dijo en voz alta, en un tono de gran convicción. Claro que no les importa. ¿Cómo podrías importarles? Suavemente, imagino que a los Epsilon no les importa nada ser así, dijo en voz alta, en un tono de gran convicción. Claro que no les importa. ¿Cómo podrían importarles?
No saben lo que es ser condicionado. Sufrir. Claro que no les importa, ¿cómo podría importarles? No saben lo que es ser otra cosa. Nosotros, por el contrario, claro que sufriríamos, pues es que hemos sido condicionados de otro modo. Además, claro que no. Además, tenemos diferente herencia. Estoy muy satisfecha de no ser una Epsilon, dijo convencida Lenina.